escritores que tienen obras ya escritas 10 años o 15 o 20 años ahí guardadas en el baúl. Me ha tocado leerlas en ese momento y luego se ponen a corregirlas, y se ponen a corregirlas, y se ponen a corregirlas, y yo siento que la obra ya no es lo que ellos escribieron hace 20 o 30 años. Yo como editora de este libro voy a decir algo, pero le pido perdón a Gastón. No. Porque yo sí siento que estos temas efectivamente son de cuando era muy joven, 18 años, 19, 20. Pero sí veo un trabajo actual, una especie de aporreo de los poemas, una especie de cuidado de los poemas, con un lenguaje a veces es difícil, aunque él es un cerebro muy, yo así lo reconozco mucho, pero sí siento como un trabajo previo a la edición del libro. Quizá, no sé, eso lo quiero dejar ahí sobre la mesa. Sí lo trabajaste mucho tu lenguaje, él te lo contesta. Sí revisaste mucho el material. A mí me encanta, efectivamente les digo yo, son los temas de su juventud. Sí están allí plasmados definitivamente. El libro de principio a fin a mí me gustó muchísimo como editora, pero sí siento la necesidad de decirlo públicamente. Pienso que me revisaste, que quedó, los temas están allí por supuesto, pero los puntos, Bueno, eso fue lo mismo que Leslie decía allá en Querétaro cuando lo presentamos en diciembre. Es evidente que uno encuentra poemas escritos a mano en sus cuadernos de la universidad, que como fue el caso, este libro está formado por una medida muy importante por poemas que estaban en mis libros, en mis cuadernos de la universidad. Lo que pasa es que mi casa es muy rústica y estaban en un rincón donde se empezaron a humedecer, como se humedece todo aquí en el puerto, ¿no? Y lo que pasó fue que mi mamá lo rescató de ahí y me dijo, mira, estos poemas se están humedeciendo, estos cuadernos los vas a tirar o qué hacemos con ellos. Y dije, no, déjame verlos, y los empecé a revisar. Tenía cualquier cantidad de apuntes de la universidad y entre apuntes y apuntes aparecieron una importante cantidad de poemas, tal vez el doble o más de los poemas que finalmente trabajé para este libro. Y lo que pasó fue que me entusiasmé con ellos, ¿no? Me dije, ¿por qué tenía yo estos poemas tirados o abandonados? No encontraba la razón de por qué los había dejado abandonados, ¿no? Y los trabajé mucho, pero no agregándoles cosas o reescribiéndolos, sino haciendo, como digo por ahí en la solapa del libro, una especie de trabajo de traductor. Un trabajo con pinzas para que todos los cortes y todas las pulidas que se le pudieron dar a los textos no acabaran, no mataran no solo el tono, sino al poeta joven que los escribió. Eso es fundamental. Si no me hubiera yo convencido de que el poeta joven, adolescente y joven que escribió esos textos estaba vivo en esos mismos textos, jamás lo hubiera publicado. Puedo equivocarme, tal vez me equivoque, tal vez tenga una idea equivocada y sí haya matado yo al poeta juvenil que los escribió, no lo sé, pero yo traté de que no fuera así. Y los poemas para mí son auténticos poemas del joven que está, del viejo que está ahorita, pero cuando tenía 19, 20, 21, hasta 24, 25 años, son más o menos el espacio que se escribieron. Leslie, ahora sí tú. No, pero había una persona que quería hablar antes. Bueno, hay que darle chance al público de que se exprese. Leslie quería contestar lo mismo que yo te preguntaba sobre es lo mismo. A ver, el asunto de dejar intocado un trabajo que es de un escritor joven,
exactamente como lo mencionó muy bien Amparo y como Gastón lo acaba de mencionar, es un trabajo escrito entre los 20 y los 26 años del autor. No es su primer libro. Fíjense esto que les voy a decir. Su primer libro se llama Solar de Pájaros, está publicado en 1989 y está publicado por Conaculta. El autor en ese momento no incluyó ninguno de los poemas que vienen en este libro. Es decir, Gastón Alejandro Martínez decidió no publicar quizá el material que viene como primer libro suyo. Ese es un dato muy importante. Es muy importante por este sencillo detalle. El autor Maduro, el mismo autor Maduro, en la frontera o después de sus 50 años, regresa y revisa unos cuadernos universitarios y descubre belleza en ellos y decide trabajar. Es un trabajo muy largo. Para mí, yo lo que menciono es dejar intocado el tono, no los temas. El tono con el que esos textos fueron escritos por el joven. Y como él mismo lo dice, con material muy delicado, avanzar a completar un libro. Eso lo hace, sí, efectivamente, el escritor maduro. El escritor, después de los 50 años, que tiene un mayor conocimiento de lo que es el lenguaje, un mayor conocimiento de lo que son las formas, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa, se las voy a decir porque yo sí conozco la obra de Gastón, estoy metido en ella como algo que me interesa. No es el mismo tono que aplica a los demás textos que tiene, a los demás libros, ¿sí? Es un libro, por eso lo dije, retrospectivo, que rescata al autor joven, pero son dos autores, el autor joven que lo escribe y el autor maduro que lo revisa, lo ordena y finalmente se decide publicarlo, ¿sí? Ese es el punto de interés de este libro. Yo creo que tuvimos ya suficiente tiempo de escuchar lo que el mismo libro contiene, casi lo acabamos aquí el libro, ¿sí? Y el libro nos sigue expresando una continuidad. Gastón Alejandro Martínez goza de tener, yo creo, mi apreciación, no creo, estoy seguro de ella, la puedo sostener aquí en este público y en cualquier público, de tener un estilo como escritor muy definido, ¿sí? Desde joven. Y lo que nos plantea es el rescate del joven escritor con el mismo estilo que nos está dando a partir de Solar de Pájaros, la música y el horizonte. Es una obra breve pero muy concreta. No se necesitan muchas páginas para hacer maravilloso, ¿no? No se necesita llenar un gran estante de libros. Se necesita ser concreto. Alguna ocasión voy a hacer retrospectiva también conmigo, porque yo soy muy joven y le debo esta desgracia de ser escritor también a mi amigo Alejandro Martínez. Eso ya fue frontal, ¿sí? En muchos dichos, alguna vez me dijo que la poesía decía, no explicaba. Y también me dijo que el escritor no era escritor de poemas, era escritor de libros. Gastón es un extraordinario poeta, acabo de decir que es un vanguardista con toda la extensión de la palabra, lo puedo defender con este público y en el público que me digan, porque he visto que hay una serie de individuos que pretenden escrituras, pero son muy ñoños, gastan lenguajes, como ya lo dijo Gastón. Se gastaron a Neruda, le hicieron polvo, era un extraordinario vanguardista. Se gastaron a Paz, le hicieron polvo. Se gastaron a Flaubert, le hicieron polvo. Ningún escritor es capaz de sentarse y decidir cuál es el campo semántico con el cual se va a desarrollar. Porque ¿saben qué? Ser escritor y ser artista en esta sociedad parece ser que es lo más fácil. Han ridiculizado el papel del escritor. Es un trabajo extraordinario, me parece. El libro se hace algo grande, en el sentido no nada más retrospectivo, sino retrospectivo inteligente. Cualquier lector que vaya a leer esta obra a partir de Solar de Pájaros, cuando llegue a este libro, se va a dar cuenta que el autor tuvo la intención de regresarnos a un origen para ver sus demás libros. No es un trabajo muy simple. Flaubert lo hizo en alguna ocasión, creo que es el único autor que lo ha hecho, ¿sí? Con un libro que le tiraron a la basura muchos de sus amigos. Hablo de vanguardia en todo el sentido público.
de la palabra, vamos a innovar y a gastar y a romper con esta basura que decimos que es poesía, y vamos a enfrentarnos con un público que nos va a decir que no es poesía, y con toda la gente que nos diga que no es poesía, y con eso nos vamos a enfrentar, porque la doma es extraordinaria. La doma es todo eso que pensamos, sentimos, decimos ser, y con eso actuamos en el día. El verdadero artista rompe con la doma y dice: sé hombre, vívete y muérete, punto. Esa es mi apreciación. Lo demás, nada más se lo dejo al camarada Martínez. Coño, que darle chance ya, pues. Está bien, coño, que va el público y que diga todo lo que quiera, joder.